Lo que he venido relatando hasta ahora son los hechos que corresponden al subperiodo 1996 al 15 de octubre del 2008, que versan sobre un primer hecho que es el conocimiento de los altos jerarcas y mandos medios del debilitamiento sistemático del seguro de salud en este subperiodo. Un segundo hecho relevante, y también antes de pasar a él, quisiera aclarar que si bien a través de las diferentes vías que hemos mencionado, evaluaciones actuariales, informes de auditoría, diversos estudios de comisiones que analizaron y cada vez comprobaron con mayor crudeza este debilitamiento sistemático en las finanzas del seguro de salud, no hubo en este subperiodo que les menciono ninguna reforma paramétrica o no paramétrica al seguro de salud que le diera mayor sustantibilidad. O sea, por el lado de los ingresos ni por el lado de gastos hubo una reforma que pudiese garantizar, a pesar de las recomendaciones que concretamente, por ejemplo, vertía la auditoría interna. Un segundo hecho es que, contrario a lo que sucedió en el seguro de salud, el seguro de IBM sí fue objeto de reformas paramétricas, tanto en el año 2000 como en el año 2000 y también de índole no paramétrica. Así, dentro del contexto del proceso de concertación social que culminó en el 2000 con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, el cual posibilitó reformar el Sistema Nacional de Pensiones, transformándolo en uno mixto de 3 pilares, se introdujeron reformas no paramétricas al seguro de invalidez, vejez y muerte, administrado por la Caja. Un segundo proceso concluyó en 2005, un año después que la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, diagnosticara que la sostenibilidad financiera del seguro de IBM se encontraba en riesgo, pues este régimen se encaminaba a 3 momentos críticos, tal como se ilustra en pantalla. El primero, en el año 2011, en el que las cotizaciones serían insuficientes para sufragar el pago de pensiones en curso, obligando a que el faltante se financiara con los intereses que genera el fondo de reserva. El segundo momento, el 2022, cuando los intereses no serían suficientes, por lo que debería recurrirse al fondo de reserva propiamente dicho. Y el tercer momento crítico, el año 2028, cuando tal fondo se agotaría. Proceso que, además de restablecer la sostenibilidad financiera, postergando esos momentos críticos a los años 2041, 2046 y 2054 respectivamente, mejorarían el acceso a la población ocupada no cotizante y profundizarían en la progresividad de las pensiones que otorga el seguro. Ello a través de 6 reformas paramétricas. Primera, 300 cuotas mínimo para optar por una pensión por vejez, no 240 como antes. Segundo, medio punto porcentual más a la tasa global de cotización cada 5 años, incrementándose de 7.5% en 2010 a 10.5% en 2035. Tercero, la tasa de reemplazo determinada con el promedio de los 240 salarios indexados a inflación y no con el promedio de los mejores 48 salarios nominales de los últimos 60. Cuarto, progresividad en la tasa de reemplazo, de modo que a mayor ingreso, menor porcentaje de pensión. Quinto, restricciones a la pensión anticipada. Y sexto, otorgamiento de pensiones reducidas a quienes no cumplan con el mínimo de 300 cuotas. Así las cosas, conviene indicar que, de acuerdo a la reforma que se aprueban en el 2005, este régimen tendría oxígeno para los años 2041, en el que se empezarían a utilizar los intereses nuevamente,
y no ya en el 2011 como se tenía previo a esta reforma. Esto permitió que el seguro de IBM tuviese un poco más de oxígeno, pero no sucedió lo mismo con el seguro de salud, cuya naturaleza es muy distinta, pero que también requería de reformas y que en este periodo de análisis no se materializaron. Pasamos ahora a analizar el tercer hecho que se consuma en este subperiodo, que es la adopción de una política de remuneraciones a los funcionarios de la Caja, particularmente a los funcionarios del Seguro de Salud, que absorben más del 90% de la planilla institucional, que permitió incrementos a través de ajustes técnicos a los salarios base y las anualidades. Un tercer hecho relevante en este subperiodo de análisis tiene que ver con la aplicación de una política de percentiles a un conjunto de puestos o categorías ocupacionales de la Caja. Esto con una intención de la Dirección de Recursos Humanos, la Gerencia Administrativa, la Presidencia y la Junta Directiva de la Caja de lograr lo que técnicamente se conoce como un equilibrio interno entre las diferentes ocupaciones, desde las más simples a las más complejas de la Caja, que tiene que considerar la responsabilidad de cada puesto y con base en eso retribuir adecuadamente un salario para ese nivel de responsabilidad. Bien, esto no puede desvincularse a su vez de otro concepto técnico, que es el equilibrio externo. En la medida en que se suban los salarios internamente, también puede darse que ya no se logre el equilibrio externo de los mismos puestos en relación a sus pares del resto del sector público o privado. Bien, en ese sentido, en este subperiodo interesan tres hechos concretos que se dan a partir del 2005. Para tener una referencia de qué tan correcto es el equilibrio de los puestos de la Caja con sus homólogos en el sector privado, se aplicó en el 2005, en el periodo septiembre-octubre de ese año, una encuesta salarial que consideró una canasta de puestos del ámbito público y privado. En segundo lugar, a partir del año 2006, se elaboró una política salarial en la que se indicaba que con los resultados de esa encuesta se realizarían ajustes técnicos a cierto conjunto de categorías salariales siempre y cuando estuvieran las condiciones financieras para poderlos financiar, lo cual, como veremos más adelante, nunca se constató. Es decir, se hicieron los ajustes técnicos de múltiples grupos, pero no se constató que eso fuese sostenible en el corto, mediano y largo plazo. En tercer lugar, fue los entendimientos o actas de entendimiento que se suscitaron en agosto del 2006 entre la Caja y diferentes organizaciones gremiales, entre ellas UNDECA, SINAE, Citraosgua, SINAESPA, AES, FECTSalud, AMPES y Procimeca, Unión Médica Nacional, FOS, ANEP, Citrosajudi, SINAS y UNEA. En este entendimiento que hubo, se logró un acuerdo que versó concretamente, o que se sintetiza en lo siguiente. La Caja aceptó reconocer y aplicar a todos sus trabajadores y trabajadoras los siguientes porcentajes de aumento al salario base de sus respectivas categorías salariales,
de acuerdo a la siguiente segmentación de su población laboral. Así, escala administrativa, profesionales 2.40%, no profesionales 3%, tecnologías 2.80%. B, enfermería y nutrición, subgrupos nutrición, enfermería y auxiliares de enfermería en porcentajes de 2.40, 2.40 y 2.80% respectivamente. Y finalmente profesionales en ciencias médicas de 2.15% para este subgrupo. Los porcentajes de aumento aquí establecidos serían adicionales al aumento salarial semestral decretado por el sector público y regirían a partir del 1 de junio del 2006. Esta propuesta fue aprobada por la Junta Directiva posteriormente, pero he de indicarles con bastantes inquietudes de algunos miembros de Junta Directiva, inquietudes que se suscitaban porque esta no fue la única iniciativa de incrementos técnicos a grupos ocupacionales. En el periodo 5 de octubre de 2006 al 29 de mayo de 2008 se dieron 5 ajustes técnicos. El primero a enfermeras, nutrición y profesionales en ciencias médicas, el 5 de octubre de 2006. El segundo a farmacia, tecnologías en salud, el 1 de abril de 2007. El tercero, un ajuste técnico a los puestos al percentil 50 el 1 de julio de 2007. Luego, ajustes técnicos a los asistentes de administración el 12 de mayo de 2008 y a los profesionales y recursos humanos. Posteriormente, un ajuste salarial al sector de tecnologías y serie de farmacias. Continuaron suscitándose otros ajustes técnicos posteriores en el año 2009, 2010 y subsiguientes, pero me detengo acá para analizar los correspondientes a este periodo y para hacer mención de las preocupaciones que privaban en algunos de los miembros de Junta Directiva cuando estas propuestas subían a su consideración. Así, por ejemplo, en el artículo 1 de la sesión 8096 del 5 de octubre de 2006, el directivo Dr. Pablo Sauma Fiat expresó, refiriéndose a estos ajustes, lo siguiente. Cito: en realidad no es un estudio de mercado, sino un estudio al interior del sector público. Sin embargo, quiere hacer notar que se corre el riesgo de caer en el efecto llamado bicicleta, que significa que los mismos estudios que se hacen aquí se hacen en otras instituciones y se van aumentando los topes sucesivamente. Esto es un mecanismo que se viene utilizando desde 1980. Por otra parte, quisiera conocer cada cuánto se han realizado ajustes técnicos a partir de 2001. Sigue el acta indicando, comenta el director Sauma Fiat, que sobre el tema de productividad en el salario no va a entrar en una discusión teórica, pero realmente el ingreso laboral lo que refleja es la productividad del empleado, pero no al contrario. Es decir, salarios altos no garantizan alta productividad. No es el momento adecuado para una discusión, pero es importante mencionar este hecho. Realmente considera que los empleados de la caja tienen que estar muy bien pagados. En ello está de acuerdo, asociado al tema de la productividad. Lo único que le preocupa es que no ve la dimensión temporal de los ajustes técnicos. Le hubiera gustado tener el dato de cuánto han sido esos ajustes técnicos y cuánto no para los últimos años. Su preocupación no es el aumento, pero sí se piensa en una política salarial para más adelante. Debe garantizarse que realmente no esté funcionando el proceso de la bicicleta. Por su parte, el directivo Adolfo Gutiérrez en esa misma sesión expresó lo siguiente, cito: coincide con el comentario del compañero Sauma Fiat en el sentido de que no es lo mismo un estudio de mercado a un estudio comparativo de autónomas y algunas instituciones. Considera que dentro de las que se tomaron en cuenta podrían presentarse un sesgo importante porque están las de mejores salarios.
Señala el director Gutiérrez Jiménez que el acuerdo que se ha mencionado al solicitar el estudio dice que es con la finalidad de facilitar la toma de decisiones en cuanto a la orientación de políticas salariales y con ello contribuir a mejorar la productividad institucional bajo los conceptos de equidad interna y competitividad externa. No obstante, lo que tiene es un estudio parcial, ni siquiera de mercado, sino parcial, de unas instituciones y no tiene ningún estudio que hable de la competitividad y ahí podría estar el sesgo. Se dice que estos aumentos deberían ser de acuerdo a la productividad. Está en la mejor disposición de que los trabajadores de la caja, principalmente aquellos que tienen deterioros salariales, vayan mejorando, pero desde el punto de vista de un miembro del sector privado quisiera ver aparejadas al aumento algunas otras circunstancias como competitividad, productividad, etcétera, que permitan que esta institución vaya tomando fueros diferentes. No hay un punto técnico, no hay un estudio de productividad ni competitividad, que es lo que fija el objetivo. En la misma sesión, el licenciado José Manuel Salas Carrillo señaló, entre otros aspectos, lo siguiente, abro comillas: la propuesta es desproporcionada con respecto al resto de los trabajadores del país, incluyendo los del sector privado. Hace la observación de que la encuesta salarial fue hecha en el mes de octubre de 2005, muy distante de la fecha actual. Se mencionó dentro de la exposición que la misma debe ser hecha en forma bianual, por lo tanto, en el mejor de los casos, la encuesta debió ser hecha en junio de este año. También apoya los comentarios en el sentido de que se tomaron en cuenta instituciones públicas de salarios altos con rubros diferentes de las instituciones del sector privado que se mencionan al principio. Únicamente la cooperativa Dos Pinos quedó en la evaluación final. En la sesión 8253 del 29 de agosto de 2008, en su artículo 1, el doctor Pablo Sauma Fiat, economista, catedrático de la UCR, con amplia experiencia en temas de presupuestos públicos, mantuvo sus observaciones y cuestionamientos a esta aplicación de ajustes técnicos a diferentes salarios de la caja. En ese sentido, manifestó en esta ocasión lo siguiente, abro comillas: además se presenta cuál es la participación de los servicios personales sin cargas sociales dentro del total de egresos del seguro de salud. Se pasa de un 44 a un 50% o más en los años 2006 o 2007. Es decir, que los servicios personales es el rubro que más está aumentando dentro del presupuesto del seguro de salud. Si ese renglón sigue creciendo y además se le suman las cargas sociales, se está hablando de un 60%. Se limita las posibilidades de inversión de la caja. Por tanto, preocuparía un empeoramiento en la calidad de los servicios a los pacientes o que se tenga que postergar o dejar de hacer inversiones. Sigue indicando lo siguiente: si sigue creciendo en la forma que lo ha venido haciendo, 2 puntos más por año, podría ser el inicio del fin de la seguridad social, porque al final todo se iría en salarios. Cierro comillas. Siguiendo con su argumentación, en esta misma sesión, el doctor Sauma Fiat también mencionó: por eso ha venido insistiendo en la definición de una política salarial que considere no solo lo que pasa, sino lo futuro, cuánto va a crecer, y ello debe amarrarse a los ingresos de la seguridad social y fijarle un límite. Si se quiere realizar inversiones, se sabría cuánto se haría hacia futuro, y si no se procede en ese sentido, no va a seguir aumentando. Podría plantearse que ha aumentado el número de trabajadores, pero si se observa el salario promedio, también se viene aumentando. Prosigue don Pablo y anota que los salarios han crecido en términos reales como nunca en la historia de la institución. Aunque el acuerdo histórico en tiempos de paz es del año 2000, esta junta directiva es la única que ha logrado esa mejora, con lo cual no tiene problema, pero el asunto es hasta dónde se va a llegar,
porque estaría en juego el tema de la prestación de los servicios versus los salarios. Cierro comillas. Estas preocupaciones de miembros de junta directiva, particularmente las expresadas por don Pablo Saumafiat, conllevaron a que en esa sesión del 29 de mayo de 2008, en el artículo primero, acuerdo cuarto, se dispusiera lo siguiente: instruir a la administración la elaboración de un proyecto de políticas de corto, mediano y largo plazo en materia salarial, que contemple los siguientes aspectos: sostenibilidad financiera, necesidades de infraestructura y equipos, necesidades de nuevas plazas, incentivos a la producción, satisfacción del usuario, poder adquisitivo salarial, comportamiento del mercado laboral y comportamiento del entorno económico. Asimismo, se giran instrucciones a la gerencia administrativa y a la administración para que en la construcción de la citada política se precisen los parámetros que puedan contribuir con el desempeño individual y grupal, la eficiencia y la productividad. Este acuerdo de junta directiva constituye el cuarto hecho relevante de este subperiodo. Acuerdo que fue trasladado a este servidor para que lo atendiera, es decir, que realizara esta política salarial de corto, mediano y largo plazo con estos requerimientos, en mi condición de jefe del Departamento de Estudios Económicos en ese entonces. Política que se elaboró con la conformación de un equipo multidisciplinario e intergerencial y que se presentó en un primer avance el 15 de octubre de este año 2008, justo el día en que se cierra este subperiodo, porque a partir del día siguiente se suscitaron aspectos irregulares, presuntamente, que fueron objeto de mi denuncia.